Vamos a hablar sobre la Navidad como madre y padre separados. Es un directo que surgió precisamente la idea a partir de ver esa necesidad, que se iban acercando las fechas y cuando preguntamos cómo lo estabais viviendo, había muchas respuestas, bueno, se resumía en una palabra que era fatal. Había un porcentaje mínimo de personas que pues lo vivían con ilusión, con alegría y sin embargo, pese a que son una fiesta para los niños y las niñas, la mayoría de las mamás, que fueron todas las que contestaron, lo vivían con mucha angustia, con muchas ganas de que no llegaran o que pasaran rápido, precisamente porque como son fiestas para las criaturas, especialmente hay tiempo que no pasamos con ellas y de ahí viene el gran desánimo. Pasamos por esa experiencia y hemos aprendido mucho con el paso de los años y queremos traeros parte de nuestros aprendizajes para que tú que nos estás viendo te quedes con aquello que te sirva y lo que no, pues no. Pero por lo menos por si hay algo que te puede servir de inspiración. Importante si estáis por ahí, ¿vale? Antes de, a nivel técnico, que nos digáis si se nos ve y se nos oye correctamente, ¿vale? Y eso nos facilitaría bastante, ¿vale? El saber si está llegando bien la conexión y demás. Bueno, Tenemos la chuleta. la idea también es que fluya un poco y que si tenéis algún tipo de pregunta y demás, pues bueno, que podamos crear un poco un espacio en el que demos respuesta a vuestras inquietudes, a vuestras preguntas y demás, bebiendo, como ha dicho Rocío, muchas gracias, Gara, de nuestra experiencia y, bueno, y de cómo lo hemos ido, ¿no? Desde un punto en el que al principio lo vivíamos con dolor, con frustración y, bueno, y se nos hacía difícil al momento actual en el que, bueno, pues no solo lo llevamos bastante bien, sino que es un momento que nos gusta mucho y que sabemos que nuestros peques disfrutan mucho también como lo hemos hecho, más allá de la organización logística, la cuestión fundamental que es la de la presencia y la de ofrecerles también un espacio en el que, bueno, pues pasarlo bien y que no siempre las navidades tienen que ser un modelo estándar y con el molde, bueno, pues tradicional y socialmente establecido. La dificultad que tienen las navidades es que son la representación precisamente del peso de las creencias limitantes que hay en torno a la separación. Explico esto que suena muy enrevesado. Las creencias limitantes son las que le añaden el peso de que una separación, un divorcio es algo malo, traumático, dañino, un fracaso. Eso viene de la tradición judeocristiana que está en nuestras venas, que tenemos muy arraigadas en nuestro inconsciente y la Navidad representa precisamente toda esa mochila. Entonces son unas fiestas en las que celebramos muy simbólicamente el concepto de familia como papá, mamá, hijos e hijas, ya está. Y todo lo que se salga de ese molde es como que no termina de encajar. De forma inconsciente, eso está ahí. Entonces es lo primero que pesa aunque no nos demos cuenta. Entonces es muy importante que en la medida en la que podamos pongamos distancia y nos preguntemos qué queremos celebrar en adelante. ¿Por qué? Porque si queremos celebrar lo mismo de siempre, teniendo un molde familiar diferente, sin hacer ningún reajuste, el sufrimiento está garantizado. Para poder vivir unas navidades con más o menos ilusión, con más o menos alegría, pero por lo menos vivirla sin ese peso de fatal, estoy deseando que terminen, estoy cada año, como decía una mamá, llevo 4 años como mamá separada y sigo viviéndolas con mucha angustia. Si queremos vivirlas igual que hasta entonces, sin hacer ningún cambio, no va a ser posible. Es muy importante hacer un poco una parada, reflexionar acerca de qué quiero celebrar, si quiero o no celebrar algo y cómo lo quiero vivir. Porque no se trata de vivir como nos han dicho que hay que vivirla o como llevamos viviéndola toda la vida, sino cuestionándonos. Lo digo yo que vengo de una familia con unas tradiciones muy acérrimas, que antes lo he dicho mal, con unas tradiciones muy acérrimas que yo cuando fui madre decidí muy conscientemente que quería mantener. Toda mi infancia, adolescencia, juventud, junto a mis padres y toda mi familia de origen, las navidades se habían celebrado de una forma muy determinada y yo quería mantener esa tradición. ¿Qué pasaba? Que en mi molde familiar, cuando después fue otro, cuando el papá de mis hijos y yo nos separamos, aquella fórmula no encajaba. Si yo pretendía, como en un inicio quise hacer, que todo fuera igual,
la mala era yo, porque era yo la que había impedido que todas estas tradiciones se mantuvieran como mis padres, sus padres, habían creado desde el inicio. Por lo cual, eso choca, es como pretender ponerme un zapato del número 35 cuando tengo un 37. Ya mi pie ha crecido. ¿Es que soy errónea porque mi pie haya crecido? No, es que tu familia, la mía, había evolucionado. Y ahora esas tradiciones del número 35 no le valían a mi pie del 37. Eso no me hace peor persona. Pero si yo me esfuerzo en meter ese zapato, me voy a terminar a hacer mucho daño. Voy a sufrir si consigo ponérmelo, pero voy a estar muy incómoda. Y yo me merecía, y mis hijos, como tú, y tus hijos y tu familia, vivir unas navidades perfectas. ¿Y cómo es perfecta? Con paz. Y lo que a ti te dé paz no es lo que esté bien o lo que esté mal, sino que te dé paz. Y todo lo que te quite paz, no lo hagas, no lo pongas, no lo lleves a cabo. Puedes decir que no. Lo que pasa es que esa es la otra gran dificultad que existe, el sentirnos mal por decir que no. En general, cualquier tipo de estructura rígida siempre va a ir en contra de lo que significa fluir e ir acompañando al momento presente. A mí me gustaría también contar algunas de las anécdotas, ¿no? Nosotros, como hemos comentado antes, el primer año, por ejemplo, que lo pasamos juntos, pero al mismo tiempo tuvimos la gran suerte de poder combinar el momento que estábamos con los niños y que, bueno, coincidieran y demás. Eso significaba que cuando estábamos sin niños, pues bueno, se hacía un vacío, se hacía un silencio y, y nos tocaba escucharnos realmente, ¿no? A partir de ahí, recuerdo particularmente unas fechas en las que decidimos ponernos más fácil. ¿En qué consistía ponernos lo más fácil? Bueno, pues si sabíamos que desde esas costumbres tan rígidas nos iban a hacer daño en cuanto a que se pasa, bueno, pues la Nochebuena en una casa o el fin de año en otra, oye, ¿por qué no introducir algún tipo de modificación e incluso de costumbre que podamos adoptar durante otros años? Y así surgió la idea de hacer un viaje. Y bueno, y cuando la Navidad la entendíamos nosotros como que eran unas fiestas familiares, bueno, pues estamos creando una familia nueva y a lo mejor en esta nueva familia el tener que pasar la noche con la cena con la familia o con el cuñado o con quien corresponda, pues se podía convertir en una oportunidad de ir a visitar un lugar que no conocemos y además en un momento muy particular. Nosotros lo empezamos a hacer precisamente en las fiestas de Reyes. Las fiestas de los Reyes, no pasarlas con los niños y después vamos a profundizar en ello, nos parecía muy angustioso. Entonces decidimos que nos quitábamos de en medio porque por diferentes circunstancias, diferentes las suyas y diferentes las mías, no podíamos en aquel año, que fue el primero, pasarlas con los niños. Bueno, yo recuerdo aquella noche de Reyes, los dos llorando. Fue muy duro, fue muy doloroso, pero nos lo hicimos lo más fácil posible. La cuestión no es que no te duela, puede dolerte, pero si te está doliendo de forma consecutiva año tras año, algo está pasando. La cuestión no es que no duela, sino que se quede en dolor, pero no llevarlo al sufrimiento y que dentro del dolor tú te lo pongas más fácil, que no sigas queriéndote poner un zapato del 35 cuando calzas un 37. ¿Qué sucede? ¿Qué pista me está dando si pasan los años y a mí me sigue doliendo la situación, si sigo viviéndola con mucho sufrimiento? Bueno, hay algo que se repite con mucha generalidad, sobre todo en las mamás, que es la identificación del ser con el rol que ocupo como madre. La mayoría de las veces, por la sociedad en la que vivimos y cómo hemos sido criadas, nos damos valía y nos identificamos con el rol de madre como el único, como lo que somos. Pero es que antes que madre y que padre somos personas. Y lo que ha sucedido es que en la maternidad nos hemos identificado, nos hemos mimetizado con nuestra criatura o nuestras criaturas y entonces nos hemos olvidado de nosotras. En ese momento, en una fiesta así, si nos separamos de nuestros peques, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué soy yo? Es como que nos quedamos como pollos sin cabeza de ¿para dónde voy? Ahora no tengo sentido. Estas fiestas no tienen sentido. Estas fiestas son muy señaladas porque no son como las vacaciones de verano, sino que son unas fiestas donde
por y para los niños está por todas las partes y por eso nosotros, por ejemplo, elegimos quitarnos de en medio, irnos de viaje a sitios donde no está la Navidad tan celebrada, para que el dolor fuera más sobrellevado. Ahora bien, repito, si siguen pasando los años y ese sufrimiento sigue estando, es una oportunidad para cuestionarte: ¿me amo? ¿Me quiero? ¿Me siento suficiente? ¿O es que mi valía depende del rol que ocupo como madre? Porque entonces en ese momento es una oportunidad para volver la mirada, en vez de tener el foco fuera, poner el foco en ti y reconocerte como persona, como ser completo que eres, antes que el rol de pareja, madre, hija, jefa, de lo que seas. Aquí, Rocío, me gustaría, aprovechando lo que estás explicando, el comentar la diferencia entre dolor y sufrimiento. Tú has comentado que, y creo que puede ser algo que ayude mucho, el entender que cuando ese dolor se alarga mucho en el tiempo, llega casi a cronificarse, ya no estaríamos hablando de dolor, estaríamos hablando de sufrimiento. Y hay una diferencia entre uno y otro. El dolor normalmente tiene que ver con lo emocional, es natural, no es nada artificial y es lógico que ante determinado suceso pues sintamos dolor. Ahora bien, cuando ese dolor llega a niveles en el que se está alargando en el tiempo, quizás estemos ya hablando de sufrimiento. El sufrimiento no es natural, es artificial y la buena noticia es que depende de nosotros el prolongarlo o el dejarlo estar. Es decir, cuando hablamos de dolor forma parte de un proceso natural, ante una pérdida, ante un momento duro, pero cuando se repite constantemente ya es algo que tiene que ver con una estructura mucho más mental. Normalmente cuando hablamos de dolor, la sensación la tenemos en torno al pecho, porque es algo, como hemos dicho, emocional. Sin embargo, el sufrimiento tiene más que ver con lo mental, con la cabeza, con el cerebro y con el pensamiento. Y en la medida en que mantengamos el pensamiento en regodearnos dentro de ese propio sufrimiento, lo estaremos alargando nosotros artificialmente. Como digo, la buena noticia es que el primer paso es tomar conciencia de ello. Y si es algo que se repite mucho en el tiempo, vamos a parar, vamos a poner la mirada ahí porque muy probablemente no sea ya un dolor natural, sino que sea un sufrimiento. Y a partir de ahí, pues tomar precisamente acción, responsabilidad y tomar conciencia de que podemos dejar de estar en eso y podemos empezar a convertirlo en algo práctico y en algo a lo que le pongamos solución. Si ese dolor se alarga mucho, importante pararnos y tomar conciencia de que muy probablemente ya no estemos hablando de dolor, sino de sufrimiento. Otra de las cosas que nos decíais en los mensajes era que lo que más queríais era vivir las Navidades con paz y tranquilidad. Es muy importante recordar, y nos podéis preguntar lo que queráis que os vamos a ir contestando, recordar que la paz y la tranquilidad es algo que está en nuestro poder tenerlo. Es decir, que si esperamos que esa paz y tranquilidad sea porque fuera la situación está de X manera, que es lo que a mí me da paz y tranquilidad, no vamos a conseguirlo. La paz y tranquilidad no es algo que podamos coger o adquirir a partir de lo externo, porque en lo externo no tenemos poder, porque el único poder que tenemos en la vida, vivimos en una falsa ilusión de control y el único poder y control que tenemos es lo que está de piel para adentro. Por lo tanto, la paz y la tranquilidad, que es algo que sentimos en nuestro interior, se trata de algo nuestro. No hay nadie, o sea, podemos darle el poder, yo le podría dar el poder de mi paz y de mi tranquilidad a mi pareja actual, que es que pues yo estoy tranquila cuando está de acuerdo conmigo en todo, cuando me da la razón y cuando, bueno, es una visión muy infantil de lo que es la tranquilidad y la paz. La realidad es que como adulta o con el padre de mis hijos, que el padre de mis hijos no me dé la lata y a última hora no me salte con ningún imprevisto. Bueno, eso me puede alterar la paz y me puede alterar la tranquilidad, pero el trasfondo, el fondo mío de sentirme en paz conmigo misma y sentirme tranquila, eso no me lo puede quitar él, ni él ni nadie. Me puede tambalear, me puede generar una emoción de frustración, rabia o ira, pero el pozo que quede de paz y de tranquilidad es porque yo me lo he currado, es porque yo me he encargado de tomar conciencia de que esa paz es mía, nadie me la puede quitar y de hecho en mi relación de pareja, porque aquí donde nos veis también discutimos, lo que pasa es que no se ve aquí, también nos enfadamos, pero aunque nos enfademos, yo estoy muy segura
de esa paz, de ese lugar. Por lo tanto, es muy importante que cuando digamos, es que yo quiero vivir unas navidades tranquilas, vale, ¿qué es para ti unas navidades tranquilas? ¿Qué hay que tú puedas poner para que esas navidades sean tranquilas? Porque muchas veces la dificultad está, como decía antes, en que nos cuesta hacer las cosas que realmente queremos. Porque ¿qué es lo que a ti te da paz? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? Si no hubiera nadie a quien tuvieras que darle explicaciones, ¿cómo vivirías las fiestas? Vívelas de esa forma. El otro día compartíamos un post en el que decíamos que vive las navidades por compromiso, las reuniones familiares por compromiso, porque realmente te apetecen. Porque si te apetecen, adelante, pero si son por compromiso, recuerda dos cosas. Uno, puedes decir que no. En esa conversación sándwich que narrábamos, como él puede decirle, me lo invento, ¿no? A una madre. Mamá, muchas gracias por contar conmigo, me encanta que cuentes conmigo, como siempre hace, que estés a mi lado, y este año no quiero ir en Nochebuena porque necesito estar tranquila o necesito despejarme y si te parece nos vemos el 26 para comer juntas. Esa conversación sanguínea en la que el inicio y el final es agradable, es desde el agradecimiento, pero en medio te pongo el límite y te digo que no quiero porque no me hace bien. Y si aún así elegimos ir porque el decirle que no nos supone un esfuerzo mucho mayor y nos puede acarrear más sufrimiento y quitarnos más paz, pues entonces ser consciente de que estás yendo aún con desgana, pero al menos ten las expectativas reales, no de que te aprueben, no de que te quieran, sino que estás yendo precisamente por eso, porque necesitas sentir esa aprobación. A mí me gustaría señalar también algo que parece paradójico en la línea de lo que estás diciendo y que tiene que ver con la represión de las propias emociones. Antes hablábamos del dolor o de la angustia o de la frustración, ¿no? Y ahora está comentando Rocío el tema de poner límites. Es importante que en cualquier caso la expresión emocional se dé. Dentro de las recomendaciones, si necesitamos expresárselas a alguien, buscar a alguien que efectivamente puede entender verdaderamente por lo que estamos pasando y que no espere que nos tenga que dar algún tipo de consejo o de recomendación. Simplemente que tenga la capacidad para escucharnos lo más activamente posible y darnos acogida a eso que estamos sintiendo y que podamos expresar. Ahora bien, ¿dónde está la paradoja? La paradoja está en el momento en que estemos con los peques, ¿no? Si estamos con los peques, en ningún momento el darle salida a ese tipo de emociones significa volcarlas sobre ellos. Es decir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y hay algún post ahí colgado también, en referencia a decir si los echamos de menos o no los echamos de menos. Normalmente tiene que ver mucho con la emoción de la añoranza, de entender que es lógico que podemos echarlos de menos. Ahora bien, ¿cómo le podemos expresar esa sensación a los niños de manera sana sin que les estemos cargando una mochila en la que le ponemos a ellos la responsabilidad y ellos de manera egocéntrica, como es normal, van a percibir que es responsabilidad de ellos el que nosotros estemos solos? Pues básicamente decirle que teníamos muchas ganas de verlos, por ejemplo, o simplemente que estamos muy contentos. Pero cualquier expresión que vaya justo en la línea de descargarles esa mochila de responsabilidad que se puede convertir precisamente en culpa será bienvenida sin lugar a dudas. Se trata de que puedan saber que cuando estamos sin ellos y sin ellas, que estamos bien. Eso es lo que necesitan para poder disfrutar el tiempo que no están con nosotros. Porque si les digo a mis peques antes de irse, te voy a echar mucho de menos, lo que se quedan es yo me voy, yo disfruto, pero mi mamá no va a estar bien. Por lo tanto, se sienten con la responsabilidad de estar bien y van a sufrir el tiempo que están mal, que están fuera, perdón. Y si cuando llega le digo, ay, ¿cuánto te he echado de menos? O cuando hablamos por teléfono, te estoy echando de menos, asumen que estamos mal por ellos o por ella. Por eso es muy importante que busquemos la forma de expresarle, ay, qué ganas de abrazarte, o cuando vemos qué ganas tenía de abrazarte. Y ahí no hay responsabilidad ninguna, no hay ninguna carga. En cuanto a lo que decíamos acerca de decir que no y darnos permiso para vivir las navidades que necesitamos, ponernos fácil siempre, ir a ponernos fácil, crear nuevas tradiciones.
Puede que en el ejemplo que estaba poniendo de si se lo decimos a nuestra madre, mamá, que no voy a hacer Nochebuena, puede que no le guste, que no le siente bien, que se enfade, está en su derecho. Es injusto que vayamos a poner un límite a nuestros hijos o a cualquier persona de nuestro entorno y esperar que no se enfade, que lo reciba bien. Mi responsabilidad es cuidarme y en mi responsabilidad pongo el límite que necesito. Ahora, cómo lo reciba la otra persona no es mi responsabilidad y ya se le pasará o no, pero iremos viendo sobre la marcha. En este sentido, y entrando ya en ese es el tiempo, ¿no? Cuando estamos sin los peques, cuando estamos con ellos, nuestra propuesta siempre es que aprovechemos el tiempo desde la calidad, no que compensemos. Muchas veces en estas fiestas especialmente es muy fácil caer en compensar, ya sea con regalos o con hacer muchas actividades. Cuando estamos una semana con ellos de las Navidades, ya sea antes, en la primera semana o en la segunda, es muy fácil que sea, ya que estoy contigo voy a aprovechar y todos los días una agenda repleta de actividades o un montón de regalos y hay una sobrecarga, hay una sobreestimulación, hay un exceso. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que perdemos lo que más necesitamos todos y especialmente ellos y ellas, que es la presencia. Mucho menos hacer. Lo que más necesitan, me lo invento, ¿vale? Imagina que es la primera parte de la semana, de las vacaciones, que es la primera semana. En ese momento no necesitan que hagamos muchas cosas con ellos y con ellas, sino que estemos ahí presentes, porque lo que necesitan es llenarse de ti. Llenar, yo os digo que es como un tubo de ensayo que tienen en sus corazones y necesitan que ese tubo de ensayo esté bien llenito. Pero si todos los días nos vemos, un día nos vamos a, no sé, a un sitio de atracciones de Navidad con los primos y el día siguiente nos vamos no sé dónde con X amigos y al otro día nos vamos a otro sitio, al cine y a comer con otros primos diferentes. Al final, ¿dónde queda vuestro tiempo? ¿Dónde queda vuestro tiempo de miraros a los ojos, de presencia, de conexión? Se van a ir a su otra casa con el tubo de ensayo vacío de ti, porque estabais muy ocupados en el hacer. Y lo mismo al contrario, cuando es en la segunda semana, cuando están contigo, después de una semana, si estáis mucho en el hacer, es muy fácil que haya mucho nerviosismo, que haya irascibilidad, que si están en la primera infancia haya mucha rabieta o que estén como muy enfadados en todo momento. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber en las primeras 24 o 48 horas, depende de la edad y el tiempo que llevéis separados, un tiempo que nosotros llamamos de sofá y alfombra, que es de tirarnos en la alfombra, tirarnos en el sofá y un tiempo de estamos aquí, nos volvemos a llenar el uno del otro y eso requiere bajar mucho el ritmo. Pero si rápidamente, porque estaba deseando que estuvieras conmigo y quiero compensarte, quiero darte todo lo mejor, lo más guay de las Navidades y no paramos de hacer y encima con más gente, no es eso lo que necesitan, no necesitan grandes experiencias, necesitan lo más básico, que es tiempo contigo. Entonces es muy importante que paremos, que reflexionemos, si nos apetece hacer algo, que prioricemos, pero lo primero de la lista, en esa priorización está el tiempo de calidad. Por lo tanto, baja expectativas del hacer, mucho más estar en el ser, somos y estamos, y después a partir de ahí, venga, vale, pues vamos a ir al plan A o plan B o solo plan A, porque veo que necesitabas mucho de mí, que estamos muy a gusto estando en casita o estando donde sea, pero menos ruido de gente, porque es una fiesta de mucha gente, mucho menos ruido de hacer y no tratar de compensar con regalos. Y si la otra parte hace mucho regalo, es que hay que ver, quédate con la presencia, con la conexión emocional que tú le das, porque es verdad que ahora, en un plazo inmediato, agradecen mucho los regalos porque hacen mucha ilusión, pero en el recuerdo no se va a llevar los regalos, en el recuerdo se va a llevar lo que mamá o papá llenaba mi corazón. Y eso es lo importante de estas fiestas en el tiempo que compartimos con nuestras criaturas. Llenarles el corazón de nuestro amor, de nuestra presencia, de nuestra atención, mirada, cuidado, de sentir que pertenecen al clan. Todo lo demás no es secundario, es terciario o mucho más. Como bien dice Rocío, está la tentación de sucumbir a
a eso, ¿no? A las estrategias de compensación por el tiempo que no lo hemos tenido y también el de la competición, ¿no? Y de ver que si a lo mejor nuestra expareja pues hace muchos regalos o mantiene muchas actividades, incluso actividades muy singulares, entrar nosotros en esa, ¿no? En esa rivalidad y demás. Yo creo que ahí lo importante es poner la mirada en el fondo, en lo que dice Rocío del ser, y eso tiene que ver con partir de que verdaderamente lo que necesitan, como bien ha dicho Rocío, es el tema de la presencia. Sin olvidar que somos ejemplos. ¿Qué quiero decir? Que ahora podemos darnos cuenta de que tenemos una oportunidad por delante para crear nuevas costumbres, nuevas tradiciones y de poner el acento en aquellas cosas que verdaderamente van a nutrir emocionalmente y lo que es su corazón. Para nosotros es un momento y a veces entendemos que es complicado porque si además tenemos familias grandes pues son muchos momentos de tener que comer, de compartir cenas y demás y que suele estar muy bien, de primos y tíos que vienen a hacer visitas a lo mejor desde lejos y ahí es donde queremos subrayar la importancia de poner el acento, de poner la atención en estructurar y dejar siempre espacio en los que podamos tener esa presencia. Una vez más, lo importante es invisible a los ojos, como decía el Principito. No tiene que ver con las cuestiones materiales ni con la cantidad de actividades que hagamos, ¿no? Sino con la calidad de la presencia que ofrezcamos. Muchas veces tan sencillo como eso del sofá o de la alfombra, ¿no? El simplemente compartir un tiempo en el que nos estemos mirando a los ojos o el tiempo de estar preparando la comida o cualquier otra excusa. No nos olvidemos que aunque sean tiempos familiares, pues muchas veces eso, cuando las familias son extensas, son grandes, pues es muy fácil que pasemos mucho tiempo pues intercambiando experiencias, comentarios con otros miembros de la familia y a nuestros hijos lo que se le queda verdaderamente es ese tiempo de presencia, de estar ahí, de compartir y de no necesariamente que ese compartir tenga que ser algo material. Porque como bien ha dicho Rocío, eso dura, es el efecto Coca-Cola, ¿no? Dura cuando se destapa la botella, pero al poco tiempo lo que queda verdaderamente, el pozo que queda, es el tiempo de estar juntos. Había una mamá que decía que para ella había una tradición que es el día de fin de año con las uvas y que ahora que qué pasaba con esa tradición y lo vivía con mucha angustia, ¿no? Como es súper comprensible. Bueno, ahí es muy importante entender que todo en la vida tiene la importancia que le damos. Entonces, resignificar las tradiciones y crear nuevas tradiciones. Por un lado, me permito el dolor y la frustración de que ya esto no es como yo tenía de expectativa, que yo tenía esta expectativa de compartir siempre esta tradición. A mí me pasó, lo repito, venía de unas tradiciones muy acérrimas y que yo me había encargado en mis primeros años de madre de mantener y de repente ya no estaba en mi control porque ya había muchos tiempos que no compartía con mis hijos y entonces no quería mantener, decidí que yo no iba a mantener esas tradiciones y creamos unas nuevas que mantenemos los años que estamos en esas fechas. Si buscarais en el diccionario la palabra ilusión, aparecería mi foto la noche de Reyes. Para mí la noche de Reyes siempre ha sido la noche más mágica del año y mi día preferido del año ha sido la noche y el día después, el día de los Reyes, de amanecer así. De verdad no podéis hacer una idea la ilusión que para mí ha tenido siempre, siempre, siempre y cómo lo he vivido de niña, pero mucho como casi que con más ilusión de adulta porque he montado unas parafernalias en historias muy grandes, aun cuando no tenía hijos. Cuando se me presenta, y lo cuento por si sirve de inspiración, cuando se me presenta el vivir como madre separada, el primer año que viví la noche de Reyes sin mis hijos, me fui. Me fui de mi ciudad, donde yo vivía, de Sevilla, porque lo planifiqué con un mes de antelación porque no quería ni pensarlo. De hecho, recuerdo aquellos momentos se me está cogiendo un nudo en la barriga porque lo viví muy mal. La realidad es que no importa, en ese caso yo elegí que no importaba cómo lo viviera yo, sino cómo lo vivieran mis hijos. En ese momento, por la edad del pequeño y por las circunstancias de relación que teníamos su padre y yo,
no podíamos compartir el día 6 ni podía verlos a mis hijos ese día. Tenía dos opciones: quedarme llorando, lamentándome, o buscar el ponérmelo fácil, aunque el dolor estaba y estuvo. Elegí ponérmelo fácil y me fui de viaje, me fui de la ciudad en un sitio donde no se celebraba. Pero mis hijos estuvieron muy bien. Y cada vez que yo sentía aquel dolor y aquella angustia, en lugar de irme al pobrecita, yo iba a qué dolor siento, qué desagradable es esto y qué bien están mis hijos, qué bien atendidos, porque en mi caso tenía esa tranquilidad, que sabía que estaban muy bien atendidos y que cuánto están disfrutando en su Día de Reyes. La cuestión en ese sentido es que elegimos crear nuevas tradiciones y en este caso sí lo hicimos los dos. La tradición nueva, que yo nunca había celebrado a Papá Noel, y a mí Papá Noel ni fu ni fa, los Reyes, aquello era para tirar fuegos artificiales, pero Papá Noel no iba conmigo. Elegimos que en adelante, porque sobre todo mis peques eran muy pequeños, celebraríamos Papá Noel. ¿Para qué? Porque si el Día de Reyes es muy lícito como lo celebre cada uno y cada familia tiene que encontrar su forma, no hay formas que estén mejor ni formas que estén peor, por favor, no emitamos juicios. Se trata de encontrar cada familia que ocupa su propio molde, pues su propia manera de celebrar la Navidad y cada... No se vaya a convertir esto en una guerra entre Papá Noel y los Reyes Magos. Eso es. Entonces, la fórmula que encontramos nosotros y que nos ha funcionado muy bien es que cuando los peques celebran tanto Papá Noel como Reyes. ¿Para qué? Porque cuando nuestra familia empezó en este molde, eran muy pequeños algunos y no queríamos que el día 6 estuvieran divididos. ¿Por qué? Porque además de abrir los regalos en su casa de mamá y en su casa de papá, están unos abuelos, otros abuelos y otros abuelos, porque nuestros peques, que al ser familia enlazada, tienen 3 abuelos diferentes. Por lo tanto, eran muchas casas a las que visitar abriendo regalos. O 4 pares de abuelos. O 4 pares de abuelos, ¿verdad? 4 pares, que me he dejado uno. Entonces, claro, como en un día abrir tantos regalos, esos niños iban a estar más tiempo en el trasiego de casa en casa que en la presencia de disfrutar de los regalos que estaban abriendo. Pensando en ellos, elegimos en aquel momento que habría Papá Noel y habría Reyes. ¿Para qué? Cuando estuvieran en su casa de mamá y en su casa de mamá un año tocara Papá Noel, pues tendrían Papá Noel. Y cuando estuvieran en su casa de papá y estuvieran en Reyes, tendrían Reyes. De esa forma, cada uno de los días, tanto el día 25 en este caso como el día 6 de enero, lo vivirían con presencia, con tranquilidad, con disfrute. Gozarían de ese tiempo con su mamá y de su tiempo con papá. En nuestro caso eso era lo mejor para ellos. Y nosotros, pues, a pasarlo lo mejor que podíamos con los recursos que teníamos en cada momento. Y cada año lo hemos ido viviendo mejor. Este año se presenta una casuística nueva y es compartir la cabalgata. Bueno, eso es ahora que podemos hacerlo y eso es genial y para ellos es un regalazo inmenso poder disfrutar de la cabalgata con papá, con mamá, con su madrastra, con su padrastro y todo es en armonía y comparten la ilusión y la pueden disfrutar con todos al mismo tiempo sin sentir añoranza. Genial, pero no siempre ha podido ser así. Y cuando no ha podido ser así, la cuestión es pensar en el disfrute de ellos y de ellas, en ponérselo lo más fácil posible y nosotras utilizar y nosotros el dolor, primero, transitarlo y segundo, si se convierte en sufrimiento, utilizarlo como un chivato, como que algo me está diciendo que no está bien. Como decíamos antes, tal vez es que estamos muy identificadas en nuestro rol de madre y muy poco en nuestro primer rol de ser y necesitamos ahí madurar más en el ser que soy primero para después así no vivirlo con tanta angustia el tiempo sin nuestras criaturas. Bueno, como cierre, pues creo la frase con la que yo me quedaría es con la del inicio que ha dicho Rocío. Lo importante en este caso no es tener unas tradiciones u otras, no es bueno, pues el ofrecer un ejemplo de más cuestiones materiales o menos, sino dejarnos guiar por la fluidez y sobre todo por lo que nos da paz y lo que nos la quita. Y evitar en la medida posible todas aquellas cuestiones que nos quiten paz e intentar fluir con aquellas que nos proporcionen más paz a nosotros y a nuestros peques. Y que aquello siempre a lo que nos resistimos persiste. Entonces, pero eso en todo, en esto que estamos hablando de la Navidad como madre y padre separados,
como en cualquier otro tema, es muy importante que entendamos que en la medida en la que nos entregamos a lo que es y nos abrimos a las oportunidades y aprendizajes que la situación nos viene a traer, vamos a ponernos la vida mucho más fácil. Y la medida en la que luchamos contra lo que es y nos resistimos, más sufrimiento va a haber. No se trata de rendirnos, sino se trata de entregarnos a lo que la vida viene a traernos y con lo que tenemos, qué queremos hacer. Recordando que hay una parte que podemos controlar, que es de piel para adentro, cómo quiero afrontar esta situación, y otra parte que no podemos controlar. La que no podemos controlar es mucho más saludable dejarlo estar, dejarlo ir y ocuparnos de lo que sí. Y volvemos a apelar a ponernos fácil. Antes de despedirnos, si hay alguna pregunta, yo quisiera mirar nuestro chivato, que tenemos aquí las chuletas. Pregunta, comentario o bueno, simplemente eso, algún tipo de reflexión que queráis lanzar y demás, pues que aprovechemos estos segundos finales para poder resolver si hay dudas o cualquier cuestión al respecto. Gracias a ver el chivato me he visto que tenemos aquí la chuleta. Una cosa que no hemos comentado, que es el tema de las llamadas. El tema de las llamadas cuando no estamos con los peques, cuidar mucho ese tema. ¿Qué queremos decir? Podemos llamar todos los días, porque es la forma, sobre todo cuando son muy pequeños, gracias, sobre todo cuando son muy pequeños, el llamarlos todos los días, nuestra forma de decirle, cariño, aquí estoy, ¿no? La forma de materializar. Ahora bien, cuidado, cuidado porque cuando son muy peques, es fácil que no quieran hablar con nosotros, incluso también de más mayores. Entonces no tomárnoslo como algo personal. Hay casos de negligencia y cuando entramos en negligencia es otro cantar, ¿vale? Pero en cuestiones generales, muchas veces no quieren hablar con nosotras y con nosotros, por un lado porque viven en el instante presente. Y ahora estoy distraído jugando con mis Playmobil o con mis Lego y no me interesa hablar con mamá o no me interesa hablar con papá. Entonces, no llevárnoslo al terreno personal, sino entender que en ese instante no quiere o no le apetece hablar con nosotros. Por otro lado, saber que, y esto es una experiencia personal que yo viví también, que cuando son muy peques, como tienen esa sabiduría interna, no quieren hablar porque les despierta la añoranza. La añoranza es una de las emociones más presentes en las criaturas con progenitores separados y es muy importante entender que es desagradable sentirla y a veces están en el juego súper distraídos con primos, primas o con quien sea o entre ellos están súper distraídos, les llamamos y ahí conectan con la añoranza, con mamá te echo de menos y mamá quisiera estar contigo. Por lo tanto, aprenden a que no querer hablar, porque gracias a que no hablo contigo puedo pasar este tiempo mejor. Entonces, muy importante que entendamos una vez más que no es algo personal con nosotros, sino que tiene que ver consigo misma, o porque están muy distraídos, o porque no les apetece simplemente, o porque les conecta con la añoranza y no quieren. Y yo ahí diría algo más también en cuanto al tema de las llamadas frecuentes y demás, y es hacernos la pregunta de si verdaderamente lo estamos haciendo por estar seguros de que están bien, porque tenemos ganas de hablar con ellos, y si esa necesidad parte más de nosotros que de ellos. Es decir, nosotros siempre lo decimos, sobre todo en temas de separaciones conscientes, que llega un momento en el que hay que poner los intereses de los hijos por delante de los de uno o los de una misma, ¿no? Y aunque tengamos muchas ganas de hablar con ellos todos los días y a todas horas, se trata también de poner por delante los intereses de ellos y que, como bien ha explicado Rocío, ellos pues, pueden conectar con la añoranza o simplemente no tienen ganas o no están preparados o en ese momento no les apetece, no solo no tomárnoslo como algo personal, sino poner por delante los intereses de ellos. Y a lo mejor es mucho más saludable, no digo que en todos los casos, pero a lo mejor es mucho más saludable llamar cada 2 días o cada cierto tiempo y espaciándolo un poco más en el tiempo, lo cual a ellos les hace mucho más sencillo estar ese tiempo separados. Ahí, como en todo... Ay, me acabo de acordar de otra cosa que salió. Os estoy agradeciendo un montón los comentarios. Ahora vamos a ir respondiendo uno a uno, ¿vale? Pero me estoy acordando de otro tema que me han preguntado acerca de si compartir tiempos con la expareja o no. Y ahora contesto. A eso. No... observar. Observar con los ojos, con los oídos y el corazón las llamadas y lo que voy a comentar a continuación acerca de hacer cosas o no
juntos, la expareja con las criaturas. ¿Qué pasa con las llamadas? Nosotros que tenemos 4 peques hemos pasado por momentos diferentes con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sus necesidades han ido variando. Entonces es muy importante que según la edad que tenga, el tiempo que ha pasado de la separación, va a tener unas necesidades a otras. Ha habido peques nuestros que durante un tiempo pedían que no querían hablar con el otro progenitor. Cuando estaban conmigo no querían hablar con su padre, cuando estaban con su padre no querían hablar conmigo. Eso ha sido una fase intermedia. Antes ha habido muchas otras y ahora estamos en otra fase muy diferente. Pero nunca ha sido igual con 4 peques que tenemos en casa. Nunca el deseo y la necesidad ha sido la misma al mismo tiempo. Entonces, si nos lo tomamos como algo personal, no solo vamos a sufrir, sino que no vamos a estar escuchando su necesidad. Por lo tanto, no vamos a estar atendiéndole, vamos a estar atendiendo nuestra necesidad. Yo como madre desearía hablar con ellos todos los días, varias veces por videollamada, pero eso no es sano, ni es saludable, ni es su necesidad. Yo tengo más herramientas para autorregularme y para cuidarme, ellos no. Somos su único recurso, somos su cerebro auxiliar. Por lo tanto, vamos a atenderles desde ahí y el tiempo que nos compartamos con ellos y con ellas, en eso de las llamadas, pues poder llegar a un acuerdo con las parejas si las parejas no lo entienden. Ejemplo, un caso real, una mamá que nos decía, es que mi hija, cuando la hija tenía 5 años, cuando mi hija está con el padre y no quiere hablar conmigo, yo lo entiendo, le digo al padre, bueno, pues mándale un beso de mi parte y ya. Pero cuando sucede al revés, mi hija está conmigo, me decía la madre, y no quiere hablar con el padre me dice que es que soy yo, que no la deja, bueno, cosas que no eran así. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, llegar a acuerdos entre adultos. Si el papá no es capaz de respetar el no deseo de su hija de hablar con él, llegar a acuerdo con la hija de, cariño, para papá es muy importante, si ahora mismo no quieres hablar porque estás jugando, ¿en qué momento? O hablamos, elige, o antes del baño o después del baño, un momento concreto porque la hora no la entienden. Entonces, a través de momentos materiales que sean simbólicos y fácil de identificar, establecer el momento. ¿Para qué? Para que si ese adulto no es capaz de respetar ni entender las necesidades de la criatura y que son deseos propios de ella en este caso, pues vamos a llegar a un acuerdo donde pongamos como es poner un colchoncito, donde amortiguar la falta de comprensión del adulto hacia la criatura. Eso con el tema de las llamadas. Y me había acordado el tema de ¿pasamos tiempo juntos o no pasamos tiempo juntos con la expareja? ¿Vale? En paz y armonía. Bueno, no hay respuesta genérica porque las cuestiones emocionales no responden a una regla matemática que valga para todas las personas y mucho menos cuando hablamos de familias que hemos cambiado de molde. Tenemos una familia con 2 hogares y las tradiciones pueden cambiar mucho. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Atender a las criaturas. Es decir, cuando ya el ciclo de la separación está totalmente hecho a la adaptación, que eso es al año, 2 años del inicio de la separación, generalmente es muy positivo que en fechas claves se compartan determinados momentos y determinadas tradiciones. En general es muy positivo cuando la relación es de respeto. Si no hay respeto, no, porque lo que van a ver no es nada positivo. Pero, si ese ciclo no está hecho, hay que medir mucho cómo le sientan a las criaturas. Y por eso es, como decía antes, escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón. Observar y escuchar a todos los niveles y ver cómo van reaccionando. Si vemos que después de estar tiempos toda la familia junta, hay mucha inquietud, hay más irascibilidad, observar a través de su comportamiento, no solo de sus palabras, porque pueden que con las palabras digan que sí, que les apetece, pero su comportamiento después nos haga saber que no es así. Es decir, que le apetece, pero le desregula mucho. Entonces hay reflexionar para qué lo hacemos y si es un para las criaturas, adelante, observar y decidir después en consecuencia de su reacción. Si es un para satisfacer un deseo mío de hacemos, como decía una mamá, una separación cool y hacemos una separación ejemplar, cuidado, vamos a cuidar porque ahí nos podemos olvidar de lo más importante. Vamos a leer un poco, ¿no? A ver qué reflexiones, qué preguntas y
y demás. Sí, aquí nos dicen que esperan seguir vuestros consejos para la Noche de Reyes. Este año celebraré Papá Noel por todo lo alto. Intentaré seguir vuestros consejos. Qué bien, me alegro un montón de que te sirva. Yo te reconozco que el primer año que celebré Papá Noel, yo que era muy de Reyes Magos, era como, oh no, no es Que va a lo venir ese mismo. señor que no conocemos. No es lo mismo porque no había cabalgatas, pero yo lo celebré igual y ha terminado convirtiendo en una noche mágica también. De hecho, el año pasado incluso vinieron los abuelos, vino uno de los titos, fue muy divertido y bueno, para ellos es al final casi que lo mismo. Yo no sé si decir si es lo mismo, porque eso hasta que no Sí. sean más mayores, ellos serán que Pero vamos, no yo lo creo que digan. sí, que más o menos es lo Pero mismo, pero yo- que lo viven 2 veces Lo viven simplemente. todo. Y está muy guay porque hay mucha más tranquilidad. Se vive con mucha más pausa y al final el disfrute es mayor. De lo contrario, es como abrir muchos regalos e ir de una casa a otra. Incluso le podemos sacar cosas muy provechosas, así que me alegro un montón que te sirva. Nos piden más ejemplos alternativos al te voy a echar de menos. Hemos comentado, ¿no? El de tenía muchas ganas de verte, bueno, el contacto físico sobre todo. Sí, si dices te voy a echar de menos porque estás en el previo, ¿vale? Lo que necesitas saber es que cuando se va de casa, tú vas a estar bien. Eso es lo que necesitas saber. Por lo tanto, y además es como el permiso, necesitan permiso para disfrutar. El cuento Hay amor para todos lo explica muy bien en la parte final, precisamente cómo sienten culpabilidad, conflicto de lealtades por haber estado todo el día, me lo invento, estando todo el día con papá, se lo han pasado súper bien, han jugado, pero llega la noche y, ¡ah! ¿Y mamá? Digo, todo el día sin pensar en mamá. Pobre mamá, además me dijo que me iba a echar de menos. Y es como que le cae un peso, una responsabilidad que no les corresponde. Entonces, su cometido en la vida es amar, disfrutar y ser. No tienen otro cometido. Entonces, hacérselo saber. A la hora de que se vaya, hacerle saber que te quiero un montón, disfruta, pásatelo bien, mi amor, y lo que necesites ya sabes, a papi o me llamas a mí si lo necesitas. Ya está. Más que respuestas estandarizadas es saber eso simplemente. Incluso cuando hablemos con ellos por teléfono, si es el caso, pues preguntarle cómo se lo están pasando y reforzar todo lo positivo que tiene el que se lo estén pasando bien, aunque no estemos ahí, y sin poner de relieve en ningún momento que no están con nosotros. Simplemente celebrar lo bien que están y que se lo están pasando. Y si en algún momento, a mí me funcionaba muy bien, antes de irse, explicarle planes que yo iba a hacer aunque ellos no estuvieran. Incluso cuando regresan y les preguntamos por qué han estado haciendo, cómo se lo han estado pasando y demás, hacer nosotros lo propio. Los niños aprenden mucho más del ejemplo que de lo que le podamos decir. Entonces, la medida en que le digamos, pues mira, he salido con tal amigo, o he ido al cine con tal persona, o he estado haciendo no sé qué, ellos se sienten libres también de que, bueno, pues papá o mamá tienen vida más allá de nosotros de la misma manera que nosotros podemos tener vida con mamá y vida con papá. En el fondo es una cuestión más de dejarse llevar y de lo que decíamos, de cuestiones que nos dan paz y que le dan paz a los peques que de respuestas propiamente estandarizadas. Si no te sirve, escríbenos y te decimos. Dice, familia muy corta, así que mucha presencia, tirarse al suelo y a jugar. Es lo mejor. Eso es lo mejor. Porque Sí. además en las rutinas del día a día hay muchas cosas que hacer. Y hay mucho que si lavadoras, que si no sé qué. Entonces, las vacaciones, de verdad que lo mejor es quitarse el reloj, fluir con lo que el cuerpo va pidiendo, conectar desde ahí y ya. Y esa es la mejor medicina para que se llenen de nosotras y recuperar. Mira, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nosotros solemos hacer audios diciendo lo bien que se lo han pasado y demás, ¿no? Y decirle, bueno, pues os espero con los brazos abiertos. Ese os espero con los brazos abiertos, ¿vale? Es una señal de que estaremos deseando volverlos a ver sin tener que decirle que se les echa en falta. Qué bien que haya por ahí recursos. Y de momento nada más. Y ya está. Bueno, familia, pues si no hay ninguna duda, ningún comentario, damos unos segundos por si hay algo más. Y si no, agradeceros un montón haber estado aquí. Es un placer poder que nuestra experiencia pueda servir y eso le da sentido porque todavía no, al recordarlo se me ha cogido ese nudo en la barriga, no recordaba todavía que eso está ahí, el cuerpo tiene memoria. Pero bueno, lo hemos aprendido a vivir otras navidades diferentes y nosotros aprovechamos la separación para crear nuestras propias tradiciones.
donde nos quitamos los dos de ese tal día y tal día siempre con X familia y tal día con esa otra familia. No. Creamos nuestras nuevas tradiciones y las elegimos año a año. Y año a año elegimos lo que queremos hacer que va en consonancia con lo que nos va bien. Y ha habido años que hemos elegido pasar, el fin de año o un año, elegimos los dos solos, era como no queremos, nos apetece estar solos. Sin haber realmente una necesidad, es decir, simplemente por el hecho de aprovechar el que llevábamos cierto tiempo sin estar los dos y decir, bueno, pues vamos a celebrarlo juntos y demás. Agradeceros el que hayáis estado ahí y deciros que, bueno, nuestro deseo era ofreceros, bueno, pues recursos y nuestra experiencia y que esperamos que os haya servido y nos vemos la próxima. Y cualquier cosita o duda por mensaje privado nos lo puede enviar. Desde son las primeras, les observaremos y dejaremos el egoísmo propio aparte. Se intentará, claro que sí, ese es el camino. Un Un beso abrazo muy grande. inmenso y muchas gracias por habernos acompañado.